Bienvenidos a Conexiones. Esta noche vamos a hablar de quiénes son los dueños de la tecnología. Llevamos más de 20 programas explicando cómo se ha ordenado el mundo desde Internet y la tecnología en general. Y también llevamos comentando que todo ha quedado en manos de unos pocos. Hoy vamos a explicar quiénes, cuándo, cómo y por qué. En 10 años, multiplicar por 10 el valor del capital y desplazar de las primeras 10 grandes empresas a los bancos, las petroleras, las de telecomunicaciones, las empresas automotrices. Desde que a finales de los años 80 se creó la World Wide Web, o WWW, el mundo empezó a cambiar. Las personas empezaron a poder conectarse cada vez más a partir de dispositivos electrónicos y esto se logró, en parte, gracias a la competencia entre dos empresas estadounidenses, cuyas invenciones hicieron más amigable el acercamiento de las personas a la computación. IBM con su PC y Apple, la empresa liderada por Steve Jobs y Steve Wozniak, con la computadora Macintosh, que hoy conocemos como Mac. In 1981, IBM launched the first IBM PC, officially known as the IBM Model 5150. It was based on a 4.77 MHz Intel 8088 microprocessor and used a Microsoft MS-DOS operating system. This was the computer that revolutionized the development of computers, being cloned on a large scale and thus generating the creation of so many softwares and peripherals. Apple launched Apple Lisa in 1983, the first personal computer to have a graphical user interface. It had a drop-down menu and icons, a Motorola 68000 microprocessor, 1 MB of RAM, a 12-inch black and white monitor, dual floppy disk drives, and a 5 MB hard drive. A year later, Apple introduced the Macintosh, the first successful computer mouse with a graphical user interface and based on the Motorola 68000 microprocessor. La PC de IBM trabajaba con un sistema operativo que había sido desarrollado en conjunto con otra empresa, Microsoft, fundada por Bill Gates. Unos años después, Microsoft dio un salto adelante con el sistema operativo que cambió por completo la forma de relacionarnos con la tecnología. En ese mismo año, el tío Bill inició un proyecto llamado Interface Manager, que como su nombre lo dice, estaba basado en una interfaz, en este caso una de usuario, la cual se llamó Vision. Sin embargo, aunque parecía prometedor, al final no fue bien aceptado y fue descartado, lo cual puso de nuevo a pensar al tío Bill para crear algo más llamativo. Lo que nos lleva al 10 de noviembre de 1983, cuando a Microsoft se le ocurrió un nombre mejor que Vision y aquí fue cuando nació Windows en su versión 1.0, pero no fue lanzado al mercado hasta el 20 de noviembre de 1985 como una adición a MS-DOS, y como era de esperarse, Windows llegó para cambiar los comandos por una interfaz gráfica que ya era más amigable con el usuario. Un gran salto, ¿no crees? Fue el primer sistema de Microsoft en poner a funcionar un ambiente donde podías tener todo a disposición sin tantos comandos, ya sabes, sin hacer tanto drama. Con la llegada de la web, las mejoras de los dispositivos de Apple y la evolución de las nuevas versiones de Windows, el acceso a Internet se fue democratizando. Fue así que en 1994, el empresario Jeff Bezos, que en ese momento ya era un ejecutivo importante en una compañía de inversiones, empezó a trabajar en un proyecto para vender libros a través de Internet. Por mucho que su misión fuera acabar vendiendo todo tipo de productos, necesitaba primero penetrar el mercado. Investigó acerca de los productos que solían comprarse más por correo y de entre ellos escogió los libros, por ser ampliamente catalogables y fáciles de enviar. Los primeros inversores del negocio fueron sus padres, los cuales invirtieron $300.000. En 1994, Bezos y su esposa se mudaron a Seattle, un lugar donde sabía que podían encontrar profesionales del sector. Por el camino fue escribiendo su ambicioso plan empresarial y, entre otras cosas, también llamó a su abogado para bautizar su nueva empresa. El nombre que había escogido era Cadabra. A esto el abogado le contestó: ¿quiere ponerle a su empresa cadáver?
Bezos dijo, si existe la posibilidad de que la gente se confunda, como acaba de ocurrir contigo, ya no es una opción válida. Días más tarde, revisando un diccionario, se cruzó con la palabra Amazonas, el río más grande del mundo, y como quería montar la tienda de libros más grande del mundo, bautizó a su nueva empresa Amazon. Pocos años después de la creación de Amazon, en 1998 apareció el que hasta hoy es el principal motor de búsqueda en Internet, Google, del que ya hablamos en varios programas anteriores de Conexiones. Google nació como un proyecto universitario y el 27 de septiembre de 1998 estrena su motor de búsqueda en Internet, 3 semanas después de que Page y Brin fundaran Google Inc. El nombre del famoso buscador es un juego de palabras basado en el término matemático Google, que se refiere al número 10 elevado a 100, una clara referencia a su objetivo, organizar la enorme cantidad de información acumulada en la web. Larry y Sergey fijan su lugar de trabajo en un garaje, concretamente el de Susan Wojcicki, hoy directora ejecutiva de YouTube. Un sitio demasiado pequeño para lo que se les venía encima, ¿verdad? En el 2000 se lanzan las primeras versiones de Google.com en 10 idiomas: alemán, danés, español, finés, francés, italiano, neerlandés, noruego, portugués y sueco. Hoy el buscador está disponible en más de 150 idiomas, incluido el Cherokee y el Klingon. Y en ese mismo año ocurre uno de los eventos más importantes de la empresa. AdWords, el programa de anuncios de Google, se pone en funcionamiento. En la actualidad, la publicidad conforma el 90% de las ganancias de la empresa. Empezaron los años 2000. Mejoraron las conexiones a Internet en todo el mundo. Google pasó a ser un sitio para visitar a diario y Amazon ya se estaba expandiendo como la principal plataforma de comercio online. Los usuarios de Internet, mientras tanto, empezábamos a explorar el mundo de los blogs y a querer escribir nuestros propios mensajes, compartir fotos o videos e interactuar con otras personas. En 2004 surge la red social más importante hasta la fecha. Mark Zuckerberg construía sitios web como pasatiempo. Construyó Face Smash, un sitio web a los universitarios de Harvard para clasificar a estudiantes como atractivos o no atractivos. También ayudó a sus amigos con otro sitio web llamado Harvard Connection, pero al final resultó que algunos de esos amigos finalmente demandaron a Zuckerberg, alegando que les robó la idea para la creación de Facebook. El Facebook, como se lo llamó originalmente, se lanzó en enero de 2004 solo para estudiantes de Harvard. 4 compañeros de la universidad, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum y Chris Hughes, se unieron a Zuckerberg para ayudar a promover el sitio. En 2 meses se había expandido a otras universidades y finalmente a la mayoría de campus de Estados Unidos y Canadá. En junio de 2004, Peter Thiel, el fundador de PayPal, había invertido $500,000 a cambio de un poco más del 10% de la compañía. A finales de año tenían más de 1 millón de usuarios registrados. Google, Amazon, Facebook, hoy Meta, Apple y Microsoft son 5 de las empresas más poderosas del mundo. Todas provocaron uno o varios avances en la tecnología y desde hace más de una década se encuentran entre las compañías más valiosas del mundo. A este grupo de gigantes tecnológicos se le llama por el acrónimo GAFAM. Gustavo Buquet, economista y doctor en comunicación de la UDELAR, nos explica. Lo interesante es ver la evolución de estas empresas, es decir, cuáles eran sus líneas de negocio. Google empezó con un buscador y ahora tiene, digamos, para ser sintético, el conjunto de negocios que tienen en general las plataformas de Internet, como, digamos, empezó con el correo electrónico, pero tiene georreferenciación, tiene música, tiene videos, o sea, ahí van. Es interesante también cómo van comprando empresas. Por ejemplo, Google en los últimos 10 años compró más de 300 empresas, compra 30 empresas por año a los efectos de justamente seguir ampliando su escala de negocios, impedir que otros compitan con ellos y a su vez estar presente en todos los negocios. Apple hace computadoras y teléfonos. Amazon vende productos online. Google es un buscador y Facebook una red social. Microsoft hace Windows. Todo eso es cierto, pero esa no es la única verdad. Estas empresas se han expandido a lo largo de los años y no se dedican a una cosa sola. Apple es una empresa que es la más grande del mundo. Si bien vende dispositivos, tiene comercio electrónico y en su ecosistema de sistema operativo cuenta con todo un conjunto de negocios similar a la que habíamos dicho, que a su vez
compiten también en los sistemas operativos, porque Google desarrolló Android, y Android está en, digamos, en el 80% de los teléfonos celulares, y por lo tanto tiene esa capacidad, y Apple hizo lo suyo por todo su ecosistema y tiene ese conjunto de... Y así podríamos seguir. Es decir, cada una de las plataformas inició con un negocio particular y ahora hay una convergencia de negocios. Es decir, todas tienen prácticamente las unidades de negocio. Hace ya varios años que Google cambió el nombre de su empresa matriz por Alphabet. Además de su buscador, ahora tiene el servicio de mail más concurrido del mundo. Extendió cables submarinos para conectar a Internet, desarrolla celulares e invierte en otras compañías, además de ser la propietaria de YouTube. Meta tiene Facebook, Instagram, WhatsApp. También extiende cables submarinos y desde hace un tiempo trabaja con la realidad virtual y el metaverso. Con Windows, Microsoft se metió en el mundo de la educación y el trabajo de oficinas, mientras que Amazon tiene servidores web y es la dueña de la plataforma Twitch. Al necesitar de grandes líneas de transmisión de datos, estas empresas se están desarrollando otras unidades de negocio. Por ejemplo, con los servidores plantearon, bueno, si yo tengo esta cantidad de servidores para sostener mi información, voy a empezar a vender información en la nube. Así, por ejemplo, Amazon comenzó teniendo como principal negocio, si tenemos que retrotraernos en el tiempo, la venta de libros, primero físicos, ¿no? Recordemos que estas empresas vienen de fines de los años 90, después electrónicos, pero hoy el principal negocio de Amazon es vender servicios en la nube a las empresas. El 30% de sus ingresos proviene de la venta de servicios en la nube. Poco a poco, estos 5 grandes tecnológicos se fueron metiendo en diferentes rubros de la tecnología y empezaron a competir entre sí. Esto los llevó a hacer crecer su valor a niveles nunca antes vistos. Es muy importante entender, por ejemplo, que estas 10 empresas, el valor de mercado, es decir, su capitalización, la cantidad de capital que tienen, hace 10 años era 10 veces menos. Es decir, estamos en una etapa del sistema capitalista que cambió de manera cualitativa sus mecanismos de acumulación. Porque en 10 años multiplicar por 10 el valor del capital y desplazar de las primeras 10 grandes empresas a los bancos, las petroleras, las de telecomunicaciones, las empresas automotrices, sin ser Facebook, siguen adentro de las 10 empresas más importantes. ¿Qué es lo nuevo en esta, digamos, en esta realidad? ¿Qué es lo que ha hecho este nivel de acumulación y la generación de este nivel de oligopolio, digamos, que hay entre, podríamos decir, 5 empresas que están dominando todos estos mercados en los servicios que ellos tienen? En el próximo bloque vamos a hablar de qué pasa cuando tan pocas personas concentran tanto poder. Y vamos a hablar también de cómo se mete en esta ecuación Elon Musk. ¿Cuáles son las 2 empresas que integran el grupo GAFAM que cambiaron su nombre? Apple y Amazon, Facebook y Google, Amazon y Facebook. Cuando empezaron a expandir sus negocios, Facebook y Google reestructuraron sus organizaciones y cambiaron el nombre de sus empresas matrices para dejar de ser asociados solo con sus productos estrella. Google tomó el nombre Alphabet en 2015 y Facebook pasó a llamarse Meta en 2021. Bienvenidos de nuevo, estamos otra vez en Conexiones. Si bien no es el propietario de una de las 5 grandes, el hombre más rico del mundo también es un empresario tecnológico. Y en torno a él giran muchos de los grandes emprendimientos de los últimos años, especialmente los emprendimientos vinculados al futuro. Yo pienso que esta remesa.com, ¿no?, que incluye, por ejemplo, a los dueños de las grandes plataformas, desde Jeff Bezos hasta Mark Zuckerberg, a lo mejor pasando por Elon Musk,
Pues Elon Musk no tiene exactamente una plataforma. Bueno, ahora lo más parecido que tiene una plataforma es Twitter, que sí es una plataforma, ¿no? Pero Claro. Originalmente no es un empresario de plataformas digitales, pero sí está circunscrito al futuro. Es decir, todos los proyectos que hace, ¿no?, son proyectos que miran hacia el futuro, hacia un futuro pues de explotación interestelar, como quien dice, ¿no? A un futuro donde existe la minería en otras partes del universo, donde se colonizan, se explotan, se extraen materiales o incluso se llegan a establecer colonias, ¿no? Que es un poco su discurso más famoso acerca de que se nos acaba la Tierra, nos tenemos que ir a otros lugares de la galaxia. Pero también Tesla, los coches eléctricos como un futuro, digamos, pospetrolífero, los coches eléctricos como la clave, la figura fundamental de la transición ecológica. Ya hablamos de Musk en nuestro programa sobre Twitter, pero hagamos un breve resumen. Actualmente es propietario de Tesla, una empresa de vehículos eléctricos de lujo, de SpaceX, que se dedica a la exploración espacial, de Starlink, que provee internet a través de satélites, y de muchos otros proyectos. También fue cofundador e inversor de OpenAI, el consorcio que creó el ChatGPT, y tiene una empresa llamada Neuralink. A partir de esta semana, la startup de chips cerebrales de Elon Musk, Neuralink, comenzó a reclutar pacientes para su primer ensayo en humanos, tras recibir la aprobación de una junta de revisión independiente. La empresa busca personas con parálisis para probar su dispositivo experimental. El estudio tendrá una duración de 6 años y utilizará un robot para colocar quirúrgicamente el implante de interfaz cerebro-ordenador, o BCI, en una región del cerebro que controla la intención de movimiento en los humanos. Al respecto, Neuralink afirma que el objetivo inicial es que las personas puedan controlar el cursor o el teclado de un ordenador tan solo con pensarlo. Según Musk, este proyecto posee grandes ambiciones, pues podrán facilitar el tratamiento de enfermedades como la obesidad, el autismo, la depresión y la esquizofrenia. Musk ha logrado que buena parte de sus éxitos empresariales giren en torno a sí mismo, y le ha ido muy bien con eso. No solo se convirtió en la persona más rica del mundo, sino que esto también le permitió acceder a organismos de poder. Elon Musk is CEO of SpaceX and Tesla, building rockets and cars and solar stuff in the U.S. I'm really excited about expanding our manufacturing footprint in the U.S. Y ese acercamiento al poder en Estados Unidos también le permitió soltarse a la hora de hablar sobre qué límites está dispuesto a cruzar para hacer que sus empresas crezcan más. Hay un ejemplo aún mucho más flagrante de injerencia política por parte de Elon Musk. Fue hace casi 3 años cuando el magnate justificó en Twitter que se diera un golpe de Estado en Bolivia para poder así controlar los recursos naturales del país. Muy bonito. Invitamos a España a los que jalean golpes de Estado. Maravilloso. Y hay que recordar que Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo y, como hemos dicho antes, Tesla depende de este material para producir las baterías de sus coches eléctricos. Ha quedado muy claro. Cuando Musk compró Twitter, ahora X, tardó pocos meses en levantar la suspensión de muchas cuentas que estaban en esa condición por alentar el ataque al Capitolio de Estados Unidos a principios de 2021. Entre ellos, la cuenta del expresidente Donald Trump, de quien fue asesor en los inicios de su gobierno. Musk hizo el anuncio luego de finalizar un sondeo en la red social donde preguntaba si la cuenta del exmandatario debía ser reinstaurada. Unos 15 millones de usuarios de la plataforma votaron. Y al final, un 51.8% dio su visto bueno, versus un 48% que votó en contra de la idea. Tras conocerse los resultados de la encuesta, Musk publicó: "La gente ha hablado, Trump será reinstaurado". La red social bloqueó a Trump días después del ataque al Congreso el 6 de enero de 2021, ante lo que llamó el riesgo de que siguiera incitando a la violencia. Hay un punto en común que tienen las 5 grandes tecnológicas y X, la última gran compra que hizo Elon Musk. Todas recogen y analizan datos de los usuarios en cantidades enormes. Gustavo Buquet nos explica. La extracción de datos ha servido a las empresas a los efectos de algo tan obvio que todos entendemos como hacer una publicidad dirigida, porque bueno, así como Amazon ya dije,
Google y Facebook, sus principales fuentes de ingresos sigue siendo la publicidad, y efectivamente la información que obtienen a través de los usuarios cuando utilizamos los servicios de estas plataformas, con esos datos, digamos, los convierten, haciendo un análisis y una transformación de esos datos, los convierten en algoritmos y por lo tanto obtienen una información destinada específicamente a, por ejemplo, vendernos publicidad. Pero eso no es lo único, ni siquiera es lo más importante. Los datos a las plataformas les sirven para saber en qué están sus competidores, por ejemplo, y qué acciones estratégicas tomar para poder iniciar estrategias en nuevos mercados. Como dijimos en el primer bloque, las grandes tecnológicas se expandieron tanto que ya compiten entre ellas. Google tiene YouTube, Amazon tiene Twitch y Meta tiene Facebook Watch para competir por el streaming gratuito. También Amazon y Apple con Prime Video y Apple TV se enfrentan a Netflix por el streaming pago. Todos servicios que extraen mucha información sobre el consumo de los usuarios. Les sirve para conocer cuáles van a ser los negocios del futuro. Porque, por ejemplo, si en una zona determinada del mundo o en una zona determinada de Estados Unidos hay búsquedas que hablan de una enfermedad rara, pero resulta que la enfermedad rara en realidad tiene un mercado determinado, pueden invertir en investigación y desarrollo a los efectos de poder desarrollar una nueva empresa, y así es que también Alfa ha comprado empresas médicas, empresas de automóviles, empresas en el sentido de que están también probando digamos, los automóviles no tripulados. El problema es que la competencia a esta escala se hace imposible para cualquier otro tipo de empresa y todo se termina resolviendo entre pocos gracias a los efectos de red que se generan. El asunto central, digamos, es que las características de estas plataformas, las características que tienen estas plataformas económicas, ocasionan que sea muy difícil, una vez que se despegaron, alcanzarlas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, la principal característica, por decir, digamos, por sintetizar, son los efectos de red. Es decir, que cuanto más usuarios tiene una plataforma, mejor es para el nuevo usuario que va a entrar. Pensemos en esto como si fuera una carrera. El primero en llegar suele ser el que gana, porque también es el primero en arrastrar usuarios. Hoy en día es muy difícil que otra plataforma de música compita con Spotify o que otra aplicación de venta de videojuegos le gane a Steam. Ahora pensemos en esto, pero con empresas enormes. Si entramos a WhatsApp, tenemos la capacidad de comunicarnos con 2.800 millones de personas. Si entramos a Telegram, podemos comunicarnos con 400 millones de personas. Entonces, esto es lo que hace atractivo a las redes. Incluso, digamos, podríamos hablar de otros negocios. El buscador también tiene efectos de red. Todas las empresas de Internet tienen efectos de red. Esto hace que el primero que llega a tener un negocio es un negocio prácticamente incontestable. Es decir, no pueden aparecer competidores. Y cuando aparecen competidores potentes, los absorben. Esto es otro elemento importante. Entonces, es muy difícil que otras empresas puedan aproximarse al nivel de capitalización que tienen estas empresas y a la capacidad de desarrollo de distintas unidades de negocio. Este tipo de comportamientos llevaron a las grandes tecnológicas a la justicia muchas veces. Por ejemplo, a principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Google por comportamientos monopólicos a través de su buscador. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una denuncia contra el gigante tecnológico por su dominio en el mercado de la publicidad en línea. Como se alega en nuestra demanda, por 15 años, Google ha tomado un camino de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de tecnologías rivales. Ha manipulado la mecánica de la subasta para aislarse de la competencia y ha forzado a los anunciantes a usar sus herramientas. Al hacerlo, Google se ha involucrado en una conducta excluyente que ha debilitado severamente, si no es que destruido, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. El núcleo del caso es el dominio de Google en el negocio de la tecnología publicitaria.
Además del fiscal general, 8 estados participan de la demanda, pero la empresa con sede en Cupertino, California, siempre ha negado ser un monopolio, pues asegura que otros grandes grupos tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta, matriz de Facebook, también tienen participación en el mercado de publicidad en línea. Algo similar pasa con Amazon en el mercado del comercio online. La empresa de Jeff Bezos fue denunciada por la Comisión Federal de Comercio, también de Estados Unidos, por comportamientos monopólicos, como obligar a los vendedores a subir precios, obligar a pagar tasas de publicidad carísimas y poner palos en la rueda a cualquier tipo de competidor, entre otras cosas. Gigante de las ventas en línea, Amazon enfrenta otra demanda. Esta vez la Comisión Federal de Comercio lo acusa de presionar a sus clientes para adquirir una membresía para servicios Prime y luego hacerles complicado, difícil la cancelación. Andrea León nos tiene más detalles sobre este tema. Andrea, adelante. Así es, Carito, te cuento que la demanda interpuesta por la Comisión Federal del Comercio dice que Amazon engañó a sus clientes en un esquema donde supuestamente al consumidor se les presentó un botón para completar transacciones, pero que no indicaba que también los inscribía al servicio Prime, que cuesta $14.99 al mes. La FTC dice que Amazon dificultaba que los consumidores compraran un artículo sin suscribirse a Prime y que cancelar una suscripción es demasiado complicado. Además, aseguran que la empresa rechazó hacer cambios que faciliten este proceso. Amazon, por su parte, se defiende y en un comunicado dice que las afirmaciones de la FTC son falsas en cuanto a los hechos y la ley. Apple tampoco se queda atrás. En 2021 fue llevada a juicio por la empresa de videojuegos Epic Games, que la acusó de evitar la libre competencia, tras eliminar el juego Fortnite de su tienda como represalia contra Epic, que ofrecía un sistema para evitar pagarles una comisión. Sin embargo, Apple ganó el juicio. Se terminó una de las demandas más grandes de Epic Games contra Apple. No sé si se terminó por completo, pero ya declararon 9 de las 10 instancias a favor de Apple y solamente una para Epic Games en esta pelea que empezó hace como 3 años, 2020 dice ahí el artículo, desde que Apple tuvo que quitar Fortnite de la Apple Store porque Epic Games rompió las reglas de la App Store. O sea, básicamente Epic Games subió a Fortnite, se estaban quejando que tenían que pagar el 30% de todo lo que pasaba a través del juego en la App Store. Entonces Epic Games hizo una actualización de Fortnite y pusieron un botón que decía paga en la web en vez de pagar directamente en Apple para tratar de evitarse el 30%, y Apple dijo, estás rompiendo las reglas, lo quitaron de la App Store y luego Epic Games demandó a Apple y como son las cosas se tardaron 3 años en decidir quién estaba bien y al menos en 9 de 10 instancias Apple estaba en lo correcto. La posición de estas compañías también es aprovechada para ejercer presión sobre sus trabajadores y perseguir a los que reclaman mejores derechos laborales, como ocurrió en el caso de Amazon. La cadena CNBC lo que titula es Líder sindical arremete contra las prácticas laborales de Amazon en una audiencia en el Senado. Y es que Chris Smalls, recordemos, a quien ayer habló ante esta comisión del Senado de Estados Unidos, fue el impulsor de la primera unión sindical de trabajadores de Amazon, particularmente en una de las plantas de Staten Island en Nueva York. Y ayer precisamente testificaba en esta audiencia del Senado que lo que pretendía era analizar si compañías como Amazon pueden continuar preservando contratos federales si llevan adelante actividades para impedir la sindicalización de sus trabajadores, como hace la corporación de Jeff Bezos. Los trabajadores de Amazon llevaron el caso al Senado de Estados Unidos. Allí denunciaron maltrato laboral y prácticas antisindicales. Smalls, el sindicalista, criticó múltiples prácticas de abusos laborales contra los trabajadores por parte de Amazon y también insistió en que son las personas, los trabajadores, los que hacen que estas empresas funcionen y no estamos protegidos. Y después de esta audiencia, Smalls, junto con otros sindicalistas, fue recibido por el presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta en la Casa Blanca y, según anunció en un comunicado la propia Casa Blanca, Joe Biden le agradeció a Smalls y a los otros sindicalistas que lideren esta expansión del movimiento sindical en Estados Unidos. En el último ranking de noviembre, elaborado por la revista Forbes, Musk seguía como el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos, el propietario de Amazon, ocupaba el segundo lugar. Y Bill Gates, el fundador de Microsoft, estaba sexto.
Y quien fue sucesor como director de la empresa, Steve Ballmer, estaba 9º. El 7º lugar lo ocupaba Mark Zuckerberg, de Meta, mientras que Larry Page y Sergey Brin, de Google, ahora Alphabet, estaban en los puestos 8 y 10. Las grandes tecnológicas siguen creciendo y sus propietarios se hacen cada vez más ricos. Cuanto más unidades de negocio, más información, más datos extraen, más algoritmos, más inteligencia artificial pueden hacer. Este es un ejemplo. Por ejemplo, ¿quiénes están detrás de la inteligencia artificial? Estas grandes plataformas. O sea, las grandes plataformas son las que han desarrollado la inteligencia artificial generativa y por lo tanto es otro negocio que va a impedir que otros compitan. Así como están las cosas, parece que por los próximos años la competencia va a seguir siendo entre los mismos. Lo que sí puede ocurrir es movimientos entre ellos. Quizás en 10 años la inteligencia artificial genere, digamos, sustituya a los buscadores y Google de repente no siga siendo el principal buscador. Pero lo que sí tenemos son estos grandes monopolios, si consideramos en determinados segmentos, ¿no? El monopolio, si Google tiene el 80% del mercado en el buscador, quiere decir que tiene un rasgo absolutamente monopólico. Si tiene el 80% o bueno, un poco menos en la utilización de su navegador, tiene prácticamente el monopolio. Si tiene el 70% del sistema operativo de Android, bueno, va a tener el monopolio en su tienda, ¿no? En el Google Play. Bueno, para seguir profundizando sobre estos temas, estamos con Federico Beltramelli, que es investigador y profesor de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, para empezar, ¿cuánto afectó la circulación y el consumo de información el surgimiento de las plataformas? Yo creo que mucho, porque en buena medida una de las primeras cosas que hizo fue privatizarlas. Cuando hablamos de plataformas y cuando hablamos de redes sociales que terminan siendo plataformas, lo que estamos hablando son de mercados. Mercados, por supuesto, cerrados, mercados que tienen una lógica que el que gana se lleva todo, porque cuando surge, gana, se instala, se lleva todo, es decir, no hay competidores o muy pocas veces hay competidores en el mismo rango. Y estamos hablando de eso. Estamos hablando también de mercados de la atención, de la economía de la atención. Estamos hablando del tiempo invertido en estar frente o dentro de una plataforma y no dentro de otra. Podemos sospechar que los viejos medios todavía tienen esa suerte de beneficio de funcionar como telón de fondo en las casas a los efectos de poder superponer a veces una plataforma en el consumo de información o de entretenimiento con los otros medios. Pero básicamente son esos, son mercados en donde todo lo que lo rodea tiene que ver con una propiedad privada y con aparente intercambio entre privados de información. Y en una lógica de mercado, ¿cómo juega o cuánto juega eso sobre la libertad de expresión, por ejemplo? Muchísimo, porque también estas plataformas lo que tienen es una garantía que fue dada en 1996 por la excepción que le da la ley de decencia en Estados Unidos, el artículo 230, que los exime de responsabilidad en relación a dos cosas, es decir... Los considera intermediarios. Intermediarios. Ahora, esos intermediarios que eran intermediarios y que tenían esa protección, empezaron a generar de a poco moderaciones. Moderaciones que tienen que ver, por ejemplo, con distintas cosas. Moderaciones que tienen que ver con los sesgos en términos de la oferta y la búsqueda de información que los usuarios hacen. Moderaciones que tienen que ver con la construcción de burbujas a los efectos de poder rodear a la gente en términos de los consumos y en términos de lo que efectivamente espera de interacción dentro de esa plataforma, pero a su vez también moderaciones que exceden a esa cuestión concreta de la libertad de expresión que tiene que ver con si una plataforma o un servicio entra o no entra en Play Store, por ejemplo. Afecta mucho en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y además, vos hablabas de esto, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con los buscadores. Sí. Y con la idea que tenemos de que cuando buscamos, lo que aparece en realidad es lo que más se parece a lo que queremos encontrar. Pero en realidad hay una serie de procesos de intermediación donde está jugando el mercado. ¿Qué te quiero poner arriba de todo? Es negocio para mí. Sí, y eso es lo que tiene que ver con la punta individual de consumo.
para mí como usuario tengo ese sesgo, tengo ese recorte, tengo esa limitación. Pero después es toda la gran capacidad que tienen de manejar esos datos, de sistematizar esos datos, que tienen que ver a veces con la lógica primaria de sustento de estas plataformas, que es la publicidad segmentada y de ese orden. Pero también hay otras implicancias y ejemplos, hemos tenido mucho de lo que tiene que ver con el uso de información que se hace a partir de la recolección masiva de datos que la digitalización permite. El caso Cambridge Analytica, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, que tenían la posibilidad de darle una ventana de entrada a una empresa externa con datos que se suponía que no podían salir bajo determinadas condiciones, que es lo que el usuario firma, y resulta que salieron y se usaron para otras cosas. Y bueno, y después los simulacros que estas plataformas traen en términos de debate público. Digo, hemos abandonado ciertos espacios en donde sí se puede hablar de libertad de expresión, que son los espacios canónicos de la plaza pública, a encerrarnos en estos espacios que decimos que tienen burbujas, que decimos que tienen sesgos, y en donde la participación naturalmente está cargada de lo que ya sabemos, de una cantidad de bots y de mil juegos posibles. Yo no entiendo... ¿Vos no sentís, como dice Elon Musk, que Twitter es una plaza pública? No, para nada. Y también a veces me cuestiono seguir pensando y reclamando demasiado en relación a la libertad de expresión en las plataformas. Es decir, soy un negacionista. Preferiría que mantengamos el debate público y la libertad de expresión en otras condiciones de plazas. Eso es lo que a mí me importaría. Pero bueno, digo, tampoco uno puede patear el clavo. Es decir, eso ya está, hay una evolución, hay una demografía de consumo y hay una demografía de hábitos que se van generando respecto a estas plataformas. ¿Y cuánto juega en todo esto que vos comentabas, que los dueños de esas plataformas son en general los tipos más ricos del mundo, ¿no? En su capacidad de eso, de presionar, de generar, de establecer para dónde vamos? Y es el tema del poder duro, puro, directo, es el mundo absolutamente copiado, es la capacidad predictiva, es la capacidad de orden que efectivamente tiene la captura de información que hicieron. Y lo más loco es que yo, como otros colegas, postulamos que esa información capturada es un bien público, como el aire. Es decir, es nuestro, deberíamos poder compartir porque no entra en conflicto. Los dos estamos respirando acá. Resulta que eso, que era un bien público, por supuesto, con algunas cláusulas de uso, la capturaron, lo tienen y tienen esa capacidad. Y están generando ingresos con datos que son tuyos y míos. Están generando ingresos, pero sobre todo lo que tienen es la capacidad predictiva, porque aparte hay una economía de la atención, decíamos hoy, pero también hay una economía de la acción. Tienen capacidad performativa de hacer cosas con esas cosas. Es decir, nos inducen a ciertas conductas, a ciertos modelos de aproximación al mundo, a la información. Digo, estamos pasando de plataformas escriturales en donde hay mucha vocación de linkear datos de información para ser leída, a generaciones que van de los 18 a los 24 años que naturalmente han pasado a otras plataformas que tienen que ver con un componente mucho más de imagen como TikTok y como Instagram. Y lo que aparentemente a mí me parece como sorprendente es que un 30% de ese corte generacional dice informarse por esas redes. Redes como TikTok, que lo único que son componentes paródicos. Y después tenemos, y estos son datos del último informe de Reuters, hay un 40 y pico de gente que dice claramente que se inhibe de informarse. Es decir, no quiere informarse. No quiere saber cosas feas. No quiere informarse. Entonces, a veces estamos atrás de la libertad de expresión en términos de acceder a la información y hay gente que no quiere informarse. O hay gente que se informa por un patrón paródico. Esto es sin opinión, es decir, es una advertencia sobre las preguntas que a veces nos hacemos sobre estas situaciones, ¿no? Si tuvieras que pensar cómo ves el futuro en estas cuestiones, vos decías, bueno, en regulación antes era mala palabra y ahora están disponibles. ¿Qué otras cosas uno puede esperar que para bien o para mal, del futuro respecto de estas plataformas? Yo creo que tenemos que volver a componentes de educación. Es decir, esto
un nivel de cambio posible tiene que ver con que la gente cuando opera con plataformas en lo que sea, en un intercambio comercial y demás, sea consciente. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está dando los datos? Y no se está haciendo consciente, no se habla en esos términos. Y también lo otro, por donde empezábamos, es decir, algunos actores relevantes, como por ejemplo los actores políticos o los periodistas, también hacer el esfuerzo de no hacer solo sinergia con algunas redes, es decir, no establecer la comunicación por algunas redes, porque aparte establecen y después te niegan porque no, se polariza y demás. Bueno, listo, es decir, es un esfuerzo. Por ejemplo, en este informe de Reuters, los países nórdicos todavía mantienen cosas ya que son muy antiguas, como que la gente para informarse entra directamente a un link de un sitio web. Solo los nórdicos, ¿no? El resto del mundo va así, subiendo rápido. Y son de los países con suscripciones a medios de comunicación más altas. Más altas también, y en donde pagan, en donde tienen una cuestión cualificada por acceder. Yo no creo que haya que pagar para informarse, pero digo, bueno, puede ser una opción. Muestra por lo menos un interés en el tema. Y bueno. Muchísimas gracias, Federico, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿De cuánto es el patrimonio de Elon Musk? 173.000 millones de dólares, 203.000 millones de dólares, 217.000 millones de dólares. Según Forbes, el patrimonio neto de Elon Musk a inicios de noviembre de 2023 era de 217.000 millones de dólares. Las empresas más valiosas del mundo se dedican a la tecnología y Apple es la más valiosa de todas. Según la clasificación Companies by Market Cap, la empresa de la manzana tiene un valor cercano a los 3.000 billones de dólares y es seguida de cerca por Microsoft, que se aproxima a los 2.800 billones. En el cuarto lugar aparece Alphabet, es decir Google, con un valor que supera los 1.700 billones de dólares, y por detrás está Amazon con 1.500 billones. Nvidia, empresa que se dedica al software y a la fabricación de chips semiconductores, entre otras cosas, está sexta, superando los 1.200 billones, y en el séptimo puesto se encuentra Meta, empresa matriz de Facebook, con más de 850 billones de valor. En la novena posición está Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk. Solo 3 de las 10 empresas más valiosas del mundo no se dedican a la tecnología. Estas son la petrolera saudí Aramco, que ocupa el puesto número 3, la sociedad gestora Berkshire Hathaway, dueña de la mayoría de las acciones de empresas como Johnson & Johnson, American Express o la cadena de supermercados Walmart, que está en la posición 8, y la farmacéutica Eli Lilly, en el lugar 10. Regular a las grandes plataformas no es solo una tarea de libre competencia y economía. También es importante para las instituciones y la democracia de los países. Gustavo Buquet nos recuerda cómo empezaron las regulaciones antimonopolio. La regulación antimonopolio surgió en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, motivada porque los grandes empresarios de la época, ¿no? Rockefeller, el Chase Manhattan, las grandes metaleras, las petroleras, las compañías de ferrocarril, dominaban la política. Entonces llegó primero hubo un acta que Sherman Act, que es la ley antimonopolio, la primera, y eso se fue fortaleciendo y se generaron agencias que investigaban si las empresas tenían actitudes monopólicas, y el presidente Wilson dijo, por ahí por 1915, cuando se creó la Federal Trade Commission para analizar estos casos, dijo: si nosotros no rompemos los monopolios, lo que ocurre es que está en riesgo la democracia, porque quienes están poniendo y sacando a los presidentes son estas grandes empresas monopólicas. Quizá hablar en la actualidad de poner o sacar un presidente a través de una empresa suene extraño, pero al menos sí hay evidencias de que las grandes tecnológicas influyen en las políticas públicas de los países. Uno de los casos más claros ocurrió en Australia en 2021. La sentencia llegó este jueves en Australia. Millones de usuarios de Facebook ya no pueden compartir artículos de información o vídeos en la plataforma.
Las primeras consecuencias de este bloqueo son alteraciones en los servicios de socorro, de salud y de meteorología en todo el país. Nos encontramos frente a una decisión desagradable. Tratar de conformarnos con una ley que ignora las realidades de la relación entre la red y los editores o dejar de autorizar los contenidos informativos sobre nuestros servicios en Australia. Con el corazón pesado, elegimos la segunda opción. La red social tomó estas medidas como represalia a un proyecto de ley destinado a obligar a las plataformas a remunerar a los medios de comunicación por sus contenidos. Para Facebook, esta legislación socavaría su modelo económico y el mismo funcionamiento de Internet. Por su lado, el gobierno australiano busca ayudar a los medios tradicionales en problemas financieros. Tanto Facebook como Google optaron por cortar los servicios de noticias en Australia. Durante algunos días, el país quedó de cierta forma aislado por estas medidas, que se tomaron en respuesta a un proyecto de ley que pretendía que las grandes tecnológicas paguen a los medios de comunicación por difundir sus noticias dentro de sus plataformas. A raíz de esto, los legisladores australianos tuvieron que suavizar el proyecto. Hoy abundan las expresiones felices y los clics de me gusta, pero hace apenas una semana Facebook retiraba la amistad a Australia, como resaltó el primer ministro Scott Morrison. La red social bloqueó a los usuarios australianos el acceso y el intercambio de noticias. El bloqueo de Facebook también impidió acceder a los mensajes del gobierno sobre la pandemia, la salud pública y los servicios de emergencia, lo que provocó gran indignación entre los usuarios. Cuando el ejecutivo australiano amenazó con bloquear toda la publicidad en Facebook, el gigante de Silicon Valley regresó a la mesa de negociaciones. Facebook ha vuelto a ser amigo de Australia y las noticias australianas volverán a la plataforma de Facebook. Facebook se ha comprometido a entablar negociaciones de buena fe con los medios de comunicación australianos a fin de alcanzar acuerdos para el pago de sus contenidos. En Uruguay pasó algo parecido hace poco. La rendición de cuentas incluye 2 artículos que modifican la ley de derechos de autor. Esto provocó la reacción de Spotify, que argumentó que esos cambios harán a la plataforma pagar 2 veces a los músicos y amenazaron con dejar el país en caso de que se aprobaran estos artículos. El proyecto aprobado en comisión del articulado que regula los derechos de autor volvió a generar un comunicado de la multinacional Spotify y es la segunda vez en que la empresa hace pública su postura previo a una definición en el Parlamento. Esta semana el Parlamento de Uruguay está votando la rendición de cuentas que incluye cambios significativos a las leyes de derecho de autor de música, los artículos 284 y 285. De ser implementado, si Spotify se viera obligada a pagar 2 veces por la misma música, nuestro negocio de conectar artistas y fans sería insostenible en este mercado. Spotify no tendría entonces más opción que dejar de estar disponible en Uruguay en perjuicio de artistas y fans, señala el comunicado de la empresa. En su argumentación, la compañía señala que Spotify paga cerca del 70% de cada dólar de sus ingresos musicales a sellos discográficos y editores que representan y pagan a los artistas y compositores. El Parlamento votó la rendición de cuentas sin modificar esos 2 artículos y Spotify en los últimos días anunció que abandonará el país. La multinacional Spotify anunció que a partir del 1 de enero comenzará un proceso para dejar el Uruguay y estaría terminando de brindar sus servicios a partir de febrero. Y esta determinación de la empresa sueca se da tras la aprobación de 2 artículos de la rendición de cuentas que hablan del derecho de autoría. La empresa le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou para pedirle una entrevista personal. En la misiva, advirtió al gobierno que si tras el encuentro con Lacalle no hay cambios en los artículos de la rendición de cuentas que regulan el derecho de autor, por los cuales la empresa asegura que tendrá que pagar 2 veces más a los intérpretes, comenzarían a descontinuar el servicio en enero. Recordemos que cuando se dio la modificación de la ley de derechos de autor, los artículos que reclamaba Spotify se habían desglosado para tratarse aparte, pero fue el propio presidente quien les pidió a los legisladores que se mantuviesen como se habían enviado desde el gobierno. Los artículos ya fueron aprobados en el Parlamento, pero aún la ley no se reglamentó. La Unión Europea ya tiene 2 leyes, después de discutir años, que limitan o restringen las actividades de estas empresas. Hemos hablado de la competencia entre empresas, no hemos hablado de la capacidad que tienen de meterse, digamos, en la protección de nuestros datos personales
y también de la capacidad de informar o desinformar a las personas. Entonces, digamos, se divide en dos el daño que genera este enorme poder. Se divide en dos. Por un lado, mantenerse en el poder y evitar que otras empresas puedan competir y por lo tanto que hubiera más diversidad y el poder económico estuviera más dividido. Y por otra parte, el poder que generan, influyendo socialmente en, con la transmisión, la potenciación, por ejemplo, de las noticias falsas. ¿Cómo queda parado América Latina ante estas empresas? ¿Qué sucede en una región donde vemos llegar todos los avances tecnológicos desde el norte global? Al fin y al cabo, todas estas grandes empresas están ahí. Lo que recibe son los servicios de estas grandes empresas. En muy pocos de los países de América Latina, los más grandes, estas empresas tienen representación. Lo que nosotros hacemos en América Latina es utilizar los servicios que brindan estas empresas y por lo tanto las empresas también se brindan de la extracción a partir de nuestros datos. Eso es básicamente lo que ocurre. Es decir, nosotros, por ejemplo, estas empresas tienen capacidad de censurar, es decir, de eliminar una página o un canal sin dar explicaciones. También se hace muy difícil plantear reclamos ante estas empresas. Por ejemplo, en 2021 Google eliminó de su buscador 2 artículos periodísticos del sitio de investigación uruguayo Sudestada. El portal presentó un recurso de amparo en la justicia uruguaya argumentando censura. Sin embargo, los representantes legales de Google en Uruguay plantearon que el tema se iba a tener que presentar en la justicia internacional. Los contratos de términos y condiciones que cuando le damos OK, acepto todo, una de la enorme cantidad de cosas que nos dicen esos contratos es que si a partir de un problema que haya que litigar, desarrollar un juicio, eso se tiene que hacer en Estados Unidos y podemos entender que la prensa independiente o una persona individualmente que se haya sentido afectada no tiene esa capacidad para enfrentar un juicio en los Estados Unidos contra una de estas enormes empresas. Ellos ponen las reglas, pero nosotros sabemos muy poco sobre quiénes son. Entenderlos, entender cómo piensan, qué están buscando, es clave para saber qué nos depara el futuro.